Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Don Pablo de Luca, buenos días. A ver, no le oigo. Buenos días ahí. Buenos días. Es que no le escucho. ¿Se oye ahora? Ahora ¿Se oye? perfectamente, Perfecto. como una puncha se oye aquí. Bueno, pues quedamos al mismo tema el otro día, las momias, Las momias. Vamos con las momias. En esos barrancos, en esos márgenes, en esas cuevas. Sí. Bueno, la Santa Inquisición española estuvo siempre reaccionaria a lo que eran las momias, la conservación de las momias, y siempre reprimió lo que era la conservación de las mismas, ¿no? Entonces, claro, durante el siglo XVII, XVIII y XIX estuvo siempre en contra de la conservación por un motivo bastante importante, que era que, bueno, el interés que había por parte de los científicos europeos, ¿no? Del siglo XVIII sobre todo, y resulta que esta gente, los europeos, en este caso ingleses y alemanes principalmente, eran protestantes. Y claro, la Iglesia Católica Apostólica Romana iba en contra de esta particularidad, o sea, de esta corriente, diríamos, cristiana, que era opositora a lo que era la Iglesia Católica, y fomentó la destrucción de momias, ¿no? Esto es una de las cosas que no pudimos decir en otro programa, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Muchas veces la gente se dejaba llevar, los nuestros, por esa, diríamos, dinámica de destrucción de lo que eran los restos de los antepasados, y los botaban por esos barrancos, por esas. En el caso de lo que es la parte del Teide, las Cañadas, incluso botaron 19 momias, ¿no? O sea, en esa línea, la presentación que estuvimos hablando el pasado programa de la presentación de ese libro, ¿no? Y las momias canarias, el viaje de las momias canarias, lo refleja fielmente, ¿no? Los diversos autores, investigadores de este tema, ¿no? De por qué esa especie de rechazo, ¿no? a los restos de los antepasados. De todas formas, hoy vamos a hablar, y todo era debido a que había, sobre todo en el siglo XVIII, la represión colonial que hubo por parte de la monarquía de Carlos III, ¿no? Que era la que acaparaba, no interesaba que hubiera una serie de restos por los cuales el canario se fuera identificando. Entonces, claro, y al mismo tiempo esa curiosidad científica, ¿no? De que tenía que tener, porque era el siglo de la Ilustración, el siglo XVIII sobre todo, que fue donde más exquilmación, aparte del XIX, que también la hubo, para que fueran llevadas y que fuera hasta incluso regalada al rey Carlos III, ¿no? Bien, con respecto a la momificación, te puedo decir que, bueno, en la momia infantil de Roque Blanco, el Roque Blanco es una importante cueva sepulcral en lo alto del Barranco de la Arena. Hoy en día, el Barranco de la Arena, la parte alta, el Barranco del Infierno, ahí se encontraron pues restos de momia infantil, ¿no? Y entonces ahí hubo descubrimientos ya por parte de científicos ya que estuvieron analizando los restos que pudiera haber dentro de la momia, pues rizomas de helecho, ¿no? O sea, los rizomas de helecho, para lo cual se hacía el gofio de helecho, ¿no? Y entonces lo encontraron ahí en la momia, ¿no? En los restos de la momia. Y también piñones, ¿no? O sea, productos de los pinos canarios, ¿no? Después también en la zona de lo que es la zona del Museo de Cambridge, concretamente, tú sabes que en Cambridge hay una momia, guanche, se encontraron también restos de origen vegetal y fibra. Esto es importante porque da a entender que se alimentaban a los muertos, ¿no? Por la boca. Esto es importante decirlo porque es una costumbre que viene de los egipcios, ¿no? Hay que un poco decir que hubo dos dinastías libias en Egipto, la 22 y la 23. Sabéis que los libios eran los antecedentes de los actuales bereberes, ¿no? Y que estuvieron gobernando en Egipto, ¿no? Durante las dinastías 22 y 23. Después ya
con lo que es la destrucción del Imperio egipcio ya se fueron más adelante, se fueron, diríamos, desapareciendo. Pero estos libios que fueron avanzando hacia el oeste llevaron pues muchas de los elementos culturales que estaban vigentes en el mundo egipcio. Por ejemplo, la momificación, ¿no? Porque no se encuentra en el norte de África, sino en Canarias, ¿no? No se ha podido demostrar hasta ahora momificación en el continente. Y aparte de la momificación, la trepanación craneal también se dio en Canarias. Incluso hoy en día, en algunas tribus bereberes, ya no tanto, pero hace como 200 años sí se daban en el monte Aurés, en la parte, diríamos, de Argelia, que estaba fronteriza con Libia, para un poco, cuando había algún problema de este tipo cerebral, hacer una especie de sangría, ¿no? La trepanación craneal. Y no te digo nada de la lucha canaria. La lucha canaria está presente como elemento cultural en los frisos del templo de Asuán, en Egipto, ¿no? Y que fue una herencia por parte de los egipcios que fue... ¿Está que los egipcios hacían lucha canaria? Sí, lo hacían lucha canaria con los esclavos subsaharianos. O sea, entonces esa costumbre también aparece también en lo que es el legado cultural, ¿no? De lo que es ¿Y por qué dices que hacían lucha canaria? ¿Podía ser otro pues, tipo de lucha canaria, vamos a llamarlo así. Hay muchos tipos de lucha, ¿no? No exactamente la lucha canaria, pero posturas muy parecidas a la lucha canaria que están posturas muy parecidas. Está la grecorromana, exacto. Está no sé qué, hay un montón pero, de lucha. Pero claro, lo más cuerpo próximo, a cuerpo, ¿no? Claro, lo más próximo en este caso pero ustedes ya lo identifican con lucha canaria, sí, ¿no? porque lo más próximo al continente, que es lo que a Canarias, que es la parte del continente. Había la lucha grecorromana. Sí. Entonces esa lucha fue, diríamos, hay también lucha, evidentemente, en otras partes del mundo, pero que fue, diríamos, llevada a Canarias por los huanchas, ¿no? En este caso, y por los canarios en general, ¿no? Por tanto, ahí tenemos elementos culturales importantes, ¿no? De lo que era de lo que son el legado, ¿no? Y después, bueno, hablando un poco de la momificación, hay que distinguir dos, ¿no? La antropogénica o humana, en este caso, no en el sentido sí, humana en el sentido de que se llevaba a partir de intervención humana, en este caso, o artificial, y la natural, ¿no? O espontánea, que se producía por desecación. El factor más importante de la modificación es la desecación del cadáver, ¿no? Que se hacía en condiciones de alta temperatura y baja humedad, ¿no? Que es lo que, bueno, una de las primeras momias, la más antigua, que se demostró por este método, de lo que era la modificación, diríamos, natural, fue una momia del 3000 a.C. en el desierto líbico, ¿no? Pero bueno, después en Canarias sí se utilizó, igual que en Egipto, la intervención antropogénica, ¿no? En este caso a partir de la mano del hombre, ¿no? O sea, por eso es importante. ¿Se momificaban a todos o no? No, solamente a la clase noble. La clase noble, vale. lo más que intervenía, ¿no? ¿Y qué les hacían para...? Bueno, lo que había, el proceso era importante. En un principio, el mirlado. ¿Cómo se llama? Mirlado. El mirlado era la desecación del cadáver, ¿no? Que previamente a ser lavado, o sea, primero lo lavaban. Se lavaba el cuerpo. Con agua tibia. Con agua tibia. Porque, claro, agua tibia era con agua del mar. Claro, conocían el fuego. Esto ya... ¿No conocían el fuego? Sí, conocían el fuego a través de frotamiento. Eso es otro tema que nos ocupará. Pero bueno, los guayas sí hacían fuego, ¿no? A través del rozamiento, ¿no? Con verode y con otros elementos, ¿no? Y unos palos frotando. Y calentaban el agua. Y entonces calentaban tibia y lavaban el cadáver. Después del lavado del cadáver lo ponían a secar durante 15 días en el verano con los rayos del sol, dándole vueltas para que fuera desecándose durante 15 días. ¿Pero en algún sitio determinado? No, en los sitios, en los altos de la isla, ¿no? ¿Y antes no lo desangraban ni nada? No. Lo ponían a desecar, ¿no? A desecar al sol. Y entonces, sí, dándole vueltas y tal durante 15 días. Como si fuera a la parrilla. Exacto, más o menos. Y después, durante el invierno, cuando no había sol, había, por ejemplo, lluvia o que sea, lo hacían en hornos
Y de ahí viene justamente Lo horneaban el cadáver. Exacto, el ahumado del cadáver o sea, utilizando el humo, ¿no? Y de ahí viene justamente la palabra, diríamos, que conservaron los autores que hablan de la momificación, como sobre todo a Espinosa, en 1594, y posteriormente Núñez de la Peña, en 1676, ¿no? Pues entonces, este proceso de ahumado explica por qué los guanches llamaban a las momias jajo, que era con X, ¿no? Jajo, pero la X castellana era como la J española ahora, ¿no? Jajo. La palabra jajo viene de una composición amasij, en este caso bereber, que es ja en ju, significa del humo, o sea, el producto del humo. Yeah. Entonces, claro, ya tenemos ahí un mirlado, que es un tratamiento o sea, que primero se primario. Lavaban. Primero se lavaban con después, agua templada. Sí, templada. Y después los ponían 15 días al sol. Exacto. Dándole vuelta. Y no había... No se pudría el cadáver. No. Ellos, o sea, era la desecación al mirlado, ¿no? Sí. Y entonces, una vez ya conseguido esto, empezaba en un proceso más complejo de este mirlado, que era la llamada propiamente dicha momificación, ¿no? Yeah. La momificación propiamente dicha, que era la introducción por la boca, ¿no? De ciertos productos. Pero después de los 15 días. Sí, después por la boca echaban, diríamos, una serie de productos como polvos de brezo, como manteca de ganado derretida, ¿no? Y otros productos porque era una costumbre que estaba también heredada del antiguo egipcio, que era lo que se llama la apertura de la boca. Yeah. La apertura de la boca se daba en el antiguo Egipto porque era una especie de prolongar la vida del difunto más allá de la muerte física, ¿no? Por tanto, ellos creían que, bueno, que metiéndole una serie de productos por la boca, podía comer, podía hablar, podía sentir, y como si estuviera vivo. Entonces, esta de la apertura de la boca es una herencia directa de lo que es la costumbre egipcia, ¿no? De meterle productos por la boca, ¿no? El polvo de brezo, la piel, la tosca, o en fin, una serie de elementos, algunas hierbas como el pasote, como dijimos el otro día, ¿no? Y tal. Bueno, después tenemos la información de autores, ¿no? Más tarde, como por ejemplo Cuscoy, en los años 50, fue uno de los que más, digamos, estuvo, digamos, investigando el hallazgo de cuevas sepulcrales, ¿no? E incluso también el etnólogo y antropólogo. Pero ¿qué le hacían más? Después de meter las cosas en la boca, después una vez ya lo enrollaban en pieles de cabra y tal, lo amortajaban, es lo que se llama el proceso de amortajamiento. Lo ataban, pero eso, claro. Sí, lo ataban con fibra y lo metían en una cueva sepulcral, porque no enterraban. ¿Y por qué no enterraban? No enterraban, no estaba contemplado el enterrar, sino estaba... Porque a lo mejor era más cómodo, y aparte de eso, te cuenta para hacer un agujero, dice, es mucho trabajo. O sea, lo dejaban, diríamos, porque era el paso al más allá, a lo que llaman tirban. Sí, pero los egipcios los enterraban. No, sí, pero estamos hablando de estructuras más complicadas. Bueno, ¿no? Pero había pirámides, pero en el Valle de los Reyes los enterraban allí. Estaba en cámaras funerarias, sí. ¿No? En lo que son las pirámides. En este caso, las cámaras funerarias en Canarias, eran las cuevas. Las necrópolis, ¿no? Yeah. Las cuevas que estaban en los altos, en lugares inaccesibles, ¿no? Yeah. Y que estaban, ahí estaban perfectamente guardadas a los ojos del mundo. O sea, solamente conocían el secreto unos cuantos, ¿no? Incluso el caso que estuvimos hablando el otro día, no sé si de pasada, del doctor Galés, Evan Pierre, que en 1658 era un señor, un médico inglés, galés, que vivió en Tenerife durante 20 años, era también al mismo tiempo mercader, ¿no? Y bueno, en agradecimiento a los servicios que prestaba a los guanches cuando enfermaban, los guanches los llevaron a una cueva de Weimar y ahí encontraron alrededor de 300, 400 momias, bien perfectamente dispuestas, de pie, acostadas en parihuelas y tal, y quedó asombrado, ¿no? O sea, pero no lo tocó, no esquilmó, no se dedicó
a vender ni a comprar, sino estamos hablando del siglo XVII, una época en la que no. ¿Y el resto de los mortales como...? El resto de los mortales, que el pueblo llano, pues lo enterraban simplemente, ¿no? Pero y ahí sí podía ver, ahí sí podía, tierra. a través de túmulos también, o a través de enterramientos normales, pero no momificaba. O sea, porque era, diríamos, estaba destinado sobre todo a la nobleza. ¿No? A la nobleza. Ya. Bien, entonces, lo que sí podemos decir que en el caso de la momificación, había mucha desinformación, mucho desconocimiento por parte del pueblo, ¿no? Y ocurrían problemas como estos, ¿no? Más tarde en el ¿Quién momificaba? ¿Había uno...? Sí, había una serie de personajes, ¿no? Que eran los que no estaban en contacto con el pueblo, porque estaban, diríamos, apartados, ¿no? Los momificadores, en contacto con la muerte y con el tabú de la sangre, no estaban considerados de una forma, diríamos, muy social, ¿no? Pues esto era... hombres y mujeres, los hombres, o sea, momificaban a los hombres y las mujeres a las mujeres, en los casos de la nobleza. Y estaban un poquito, digamos, rechazados por el resto de la sociedad, ¿no? Y vivían apartados, ¿no? Esto es importante decirlo porque no eran bien vistos, porque se dedicaban a algo que escapaba a lo que era o sea, el pueblo llano, ¿no? Es importante reseñar que lo que se hizo en el siglo XX, a mediados del siglo XX, por Diego Cuscoy, repito, que estuvo investigando perfectamente, ¿no? Lo que era el hallazgo de estas momias en necrópolis que no se conocían y que fue encontrando. Y también una labor, aunque no directamente relacionada con lo que es la momificación, Elias Celar Raffles, que era un, diríamos, antropólogo que se dedicó al repartimiento de datas y que también conocía como comisario cultural, porque estaba relacionado con en la época del franquismo, con lo que era la investigación del legado patrimonial guanche, ¿no? Pues evidentemente tuvo también un papel importante, aunque no directamente relacionado con esto, ¿no? Ya digo, importante este aspecto de la momificación, porque relata, bueno, pues con la conservación en el más allá. Hay una palabra canaria, que seguramente la habrán escuchado, que es tirma, ¿no? Hay un risco de tirma en Gran Canaria y está relacionado con la palabra amazigh aterman, que significa el más allá, y siempre relacionado con el lado oeste. El lado oeste era el lado de la muerte, porque el sol, que digamos que era la principal divinidad, como estuvimos hablando en programas anteriores, era la vida. Pues cuando el sol muere, es el ocaso. Entonces, relacionado siempre que se pone por el oeste, entonces el Terman, o el Terman, de ahí la montaña, o el pico de Tirma en la isla de Gran Canaria, ¿no? Pues estaba relacionado con esto, con el más allá. Esto es un dato importante que hay que relacionar con la prolongación de la vida después de la muerte. ¿Y se hacía algún enterramiento así protocolario o algo o no? Porque claro, si se moría había que lavarlo, después 15 días simplemente había una plañidera, había era como un luto que se llevaba durante esos 15 días por parte de familiares, amigos, etc. Y después se llevaba en parihuelas, se llevaba a los lugares más inaccesibles, se montaban, sus buenas caminatas. Tenían una gran habilidad para llevar a los riscos, para llevar a las grandes alturas, ¿no? En el caso como ejemplo, ¿no? Que te puse antes, el Barranco del Infierno, que es la parte alta del Barranco de Arena, ¿no? Pues ahí se encontró la momia infantil típica esta, ¿no? Que se recogió y que, bueno, que se encontraron restos, ¿no? De estos alimentos que dijimos antes. Y, bueno, incluso en el siglo XVII, cuando este doctor, Evan Pugh, que era galés, repito, estuvo hablando con los guanches, esto le refirieron que había más de 20 cuevas necropólicas que no podían decir el sitio, no se podía decir lugar, y que todavía están por descubrir. O sea, no se ha descubierto ni el 50% hay todavía restos que no están descubiertos. Y si se han descubierto por alguien y tiene colecciones privadas, evidentemente eso no lo dirán. Yeah. Pero claro, las colecciones privadas, que fueron las que un poco figuraron a principios del siglo XIX, ¿no? Porque no había museos públicos, no había exposición pública de los restos, ¿no?
pues te demuestra que había un interés científico y claro, esto no convenía a las grandes, digamos, a los grandes poderes eclesiásticos y políticos de la época, y por eso esta destrucción sistemática, este expolio. Entonces, sí permitían que hubiera expolio, sí permitían que se vendieran, y eso explica por qué, en la línea del libro que salió, del viaje de las momias canarias, ¿no? Pues que recientemente se presentó en Tenerife, pues que llegaran al extranjero, ¿no? Y que estuvieran, pues, de una forma, diríamos, absolutamente irracional, porque seguimos defendiendo que esos restos tienen que llegar, tienen que venir aquí, como es lógico, y tienen que estar en su sitio, en su patria. Porque claro, los restos de tu madre y tal, te gusta que estén dentro, bueno, o de nuestros padres. Claro, pero lo lógico sería que estuvieran siempre cerca de nosotros. Tú sabes que yo no estoy de acuerdo con eso. No fuera, no digo nada. No fuera de Canarias, sino dentro, porque es lo lógico. Yo creo que la cultura de Canarias se conoce más fuera que dentro. Los restos, ya me dice que nos vamos. Pero hay un futuro esperanzador. Eso está claro. Hay un Pablo futuro de Luca, próxima semana me gustaría hablar del fuego. El fuego. Sí, pero la próxima semana ya se acabó. Eso del fuego habría que tener una imagen, que es la que no tenemos aquí en la radio, porque hay que explicarlo bien, ¿no? Sí. Y también... ¿Siempre tuvieron fuego los guanches? No. Estuvieron, a través del tiempo, fueron experimentando y exactamente aprendiendo, porque no lo conocían. La semana que viene hablamos del fuego. Nos vamos. Muy bien. Los ojos de Santa Clara manan solamente piedra. Ay, cómo suena de ser el tambor. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.